Secreto, secreto, universo, secreto, secreto, universo, secreto. Secreto. Bienvenido, Fermín, buenas noches, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, estupendamente, bien hallado, como siempre. Vamos a tratar un tema, una petición de un oyente, ¿verdad? Sí, quieren que hablemos de Tartaria, ¿no? Ese gran espacio, extensión de tierra que sin duda alguna, bueno, pues esconde, ¿no? Sus misterios, esconde también sus tragedias y esconde mucha historia que a veces, bueno, pues no se ha querido contar tampoco, porque ha sido una extensión muy apetecible por muchísimos grupos, por muchísimos países, sobre todo países que estaban cercanos a ese territorio, y que poco a poco determinados países como Rusia, la propia China, etcétera, pues han ido robándole a toda esa extensión, a esa Tartaria, la Gran Tartaria, como así se la conocía, determinadas porciones de terreno para su propio beneficio. No en vano, bueno, pues en toda esa extensión había recursos minerales, petróleo, y estos países interesados lógicamente en ello, pues invaden ciertos territorios con la consabida guerra, ¿no?, que esto conlleva, y la destrucción lógicamente de vidas humanas, que de ahí nace un poco esa historia oculta, ¿no?, de Tartaria, ya que a medida que Rusia o otros países como China fueron comiendo terreno a esa gran Tartaria, pues la masacre estuvo presente, y por eso apenas se oye hablar de Tartaria, sobre todo porque hubo pues verdaderos genocidios, ¿no?, dentro de ese territorio a consecuencia del hacerme yo con un trozo de terreno de esa gran extensión que todo el mundo conocía como Tartaria, ¿no? Desde luego, si quieres de alguna manera, ¿no?, hablar de Tartaria y conocer un poco su geografía para situarnos un poco, bueno, pues los oyentes lo tienen fácil, ¿no? Simplemente con que se vayan a internet seguramente van a encontrar pues mucha información sobre lo que fue la Gran Tartaria, que es el nombre, ¿no?, por el que se conocía precisamente en Europa desde la Edad Media hasta lo que fue el siglo XX, a esa gran extensión de tierra del centro y noroeste del Asia, que iba precisamente desde el mar Caspio y los montes Urales hasta lo que era el Océano Pacífico, y que estaba habitada pues por varios pueblos llamados túrquicos, y algunos también lógicamente mongoles, a los que genéricamente, bueno, pues se les solían llamar pues los famosos tártaros, ¿no? Lo de Tartaria viene también de los tártaros, que eran los procedentes de ese territorio, y además incluía, bueno, pues lo que en la actualidad se conoce como la Siberia, ¿no?, el Turquistán, y también el Turquistán oriental, ¿no?, es decir, la Gran Mongolia, Manchuria, y a veces hasta el mismísimo Tíbet. Lo cierto es que en todo ese territorio, como ya he dicho anteriormente, hubo
grandes dentelladas de estos países que hemos indicado, y a consecuencia de ello, bueno, pues surgieron también determinados misterios dentro del propio terreno que se fueron confeccionando a medida, ¿no?, que se fue avanzando bajo el poder y control, por ejemplo, de la Unión Soviética, donde, bueno, pues determinadas religiones que ahí dominaban en un principio, como podía ser el budismo, se van a ver desterradas, se van a ver de alguna manera, bueno, pues abocadas, ¿no?, a la extinción prácticamente en muchos casos, sobre todo en la zona rusa, para que el cristianismo haga acto de presencia también en algunos de estos espacios, sobre todo el cristianismo ortodoxo. Aunque también es cierto que el Islam también se mantuvo de alguna manera, pero quizás menos. Aún al día de hoy vemos también algunas zonas rusas donde a veces tienen problemas precisamente con el tema del Kurdistán, etcétera, y todo derivado de las religiones, porque sin duda alguna es una de las raíces que a veces son más difíciles, ¿no?, de arrancar, de extraer, de dinamitar en estos terrenos, porque son siglos de tener la creencia en un determinado Dios, y para tú poder, digamos, erradicar esa realidad vas a tener que asesinar, vas a tener que, bueno, pues destruir muchísimas vidas, y de alguna manera también, bueno, pues habitar de nuevo todo ese territorio con personas que lleven otras ideas completamente distintas a las que tenían aquellos que tú has destruido a través de esas guerras y a través de determinadas actuaciones para imponer una determinada religión. Por supuesto, uno de los mayores misterios que se comentan, se hablan, se escriben sobre Tartaria, bueno, es la famosa tormenta de barro, que dice que prácticamente casi a todo el continente lo quedó aniquilado, ¿no?, por esa tormenta. Algo un poco difícil de creer, pero quizás sea precisamente una de esas grandes mentiras que la historia cuenta sobre Tartaria, precisamente para ocultar y para tapar ese otro genocidio, esa otra realidad que se vivió en ese territorio, y donde, como dijimos anteriormente, países como Rusia o China realmente llegaron a imprimir su poder a través de determinadas batallas y conseguir el territorio, pero dejando, eso sí, una masacre terrible de niños, de ancianos, de mujeres, y por lo tanto hay que decir que esa Tartaria, hoy prácticamente desaparecida y ya con otros nombres, es así, y así se le denomina, pero siempre derivado a que en un momento determinado hubo una ocupación, hubo una conquista de otros territorios, y miles y miles de personas tuvieron que sucumbir ante el poder de estos países, y sobre todo lo más importante, ¿no?, que es el mundo de la ideología, de la creencia, del budismo en un momento determinado, que era el que de alguna manera también dominaba y controlaba la inmensa mayoría de esta zona, aunque ya vuelvo a repetir, el Islam también por la influencia turca, etcétera, también tenía algunas posiciones, pero sobre todo el cristianismo se va a abrir camino también en algunas zonas gracias a esa invasión y a imponer por la fuerza esta religión, como ha sucedido hasta el día de hoy, y en países como por ejemplo el Kurdistán, a pesar de que tengamos algunos ejemplos, ¿no?, de personas islámicas, etcétera, no en vano se lucha, ¿no?, contra ellos para intentar derribar una determinada religión e imponer otra que ha sido ajena, digamos, siempre en ese estadio, ¿no?, en ese espacio. Y nunca nos olvidemos que al final, cuando una religión se impone en cualquier territorio, no se impone por el arte de la predicación, sino todo lo contrario, ¿no?, sino a través de estos movimientos bélicos, de estos movimientos de armas que hacen que sucumban y fallezcan y mueran pues miles, inclusive millones de personas en nombre siempre de un determinado Dios. Y eso es algo de lo que ocurrió a este territorio, a esta gran extensión, a la Gran Tartaria, hoy diseminada, hoy, digamos, dividida entre varios países, pero que sin duda alguna en su día fue eso, un gran continente con su gran rey a la cabeza, el Gran Khan,
que sin duda alguna, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Esos escritos, inclusive esos viajes que han hecho cantidades de personas en épocas anteriores, en siglos anteriores, y que nos hablan precisamente de esa gran Tartaria, de su famoso rey Khan, y todo lo que allí acontecía en torno a la manera de entender la vida y de vivirla en función de una determinada ideología, como era masivamente el mundo del budismo. Se dice, o según la CIA, en un documento dice que hay una supresión por parte de los rusos de una gran parte de la historia de Tartaria, ¿no? Como que la tienen oculta y la tienen manipulada. Claro, claro, claro. Eso es algo muy, muy normal, algo muy común dentro de aquellos países que usurpan, que conquistan, que llevan a cabo este tipo de misiones, ¿no? No en vano, el ejemplo más claro para que nuestros oyentes lo puedan entender lo tenemos, por ejemplo, en España con América Latina. Cuando llegamos con la conquista, ese territorio pasó a ser español y Ujú. allí hubo que dinamitar una cultura, hubo que derrocar una cultura para imponer otra, y a través de esa imposición, que te puede costar X años, ¿no? Hasta que ya lógicamente tengas a una determinada bueno, pues a un determinado grupo de personas hacia tus intereses ideológicos, pues va a conllevar también que en ese camino, pues lógicamente se dejen vidas, ¿no? Y eso es lo que suele ocurrir siempre. El ejemplo lo tenemos ahí en América, pero también ahí, por supuesto, Rusia hizo de las suyas, y como todo país que de alguna manera se hace eh, por la fuerza de un determinado territorio, ¿no? Es la guerra, son las armas las que hablan, y al final son millones de personas las que sucumben y las que mueren a consecuencia de una ambición, en definitiva, que es lo que impera y es lo que crea esa tragedia, ¿no? El mundo de la ambición, el mundo del egoísmo, el mundo de acaparar riquezas en beneficio mío, aunque tenga que pasar por encima de miles de cabezas, de millones de personas, en nombre de una deidad que es el famoso dinero. Se dice que ellos tenían una sociedad, una civilización bastante más avanzada tecnológicamente hablando, ¿es cierto? Bueno, eso yo no me lo creo desde mi punto de vista, porque si no sería algo que lógicamente hubiese perfectamente llegado a Oh, otros claro. países, y Se, ese saber, digamos, hubiese traspasado la frontera, como ocurre hoy en día, inclusive en épocas anteriores. Yo creo que no, simplemente que eh, tendrían quizás, desde mi punto de vista, el nivel de cualquier país asiático de la época, a nivel armamentístico lo mismo, simplemente que a lo mejor, bueno, pues dentro de su espacio, en ese territorio asiático, pues a lo mejor eran una gran potencia, ¿no? Dentro de ese espacio, pero realmente no tendrían que tener muy buenas armas desde el punto de vista de la sofisticación, porque lógicamente otros países llegan y usurpan y son capaces de hacerse con ellos, ¿no? Por lo tanto, no eran tan evolucionados en ese sentido, por lo menos a nivel armamentístico, y seguramente también a nivel cultural, ¿no? Eso hace. yo me quería, perdón, Fermín, yo me quería referir a, no sé, he leído en algún lugar que tenían una especie de energía inalámbrica tipo la que imaginó Tesla. Sí, bueno, eso se ha escrito, eso se comenta, puede ser que a lo mejor en esa época, pues, porque no hubiese por ahí alguna persona que hubiese también descubierto todo ese tipo de mecanismos, ¿no? Y de historias, pero bueno, es algo que no puede ser, digamos, anterior a Tesla, porque si no, lógicamente eso ya hubiera traspasado a otros lugares del mundo en ese mismo momento. Claro, tiene sentido que se lo hubieran quedado para ellos, ¿no? Claro, es que es de lógica, ¿no? Rápidamente eso se hubiera trasladado a otros lugares. Y yo creo que no, si hubiese tenido muchísima más importancia y muchísima más resonancia, porque ya no solamente es Rusia la que podía decir, bueno, pues esto lo tapo porque no me interesa, porque yo voy a quedar por encima de ellos. Pero es que Tartaria no solamente la estaban, digamos, asesinando a dentelladas Rusia por un lado, también China por otro, Japón. En definitiva, siempre había varios países que estaban ahí haciéndose con el terreno, de alguna manera también posicionándose contra ese gran enemigo que podía ser a lo mejor Rusia, ¿no? De cara a esos otros países instalados ya históricamente dentro de ese espacio asiático. ¿Y qué hay de cierto de sobre todas estas inundaciones de barro supuestamente artificiales que sufrieron?
Yo creo que eso no es cierto. O sea, no me lo creo, sinceramente. Yo sé que el hombre puede provocar lluvias, es decir, a través de un cohete, perdón, Ujú. en un determinado momento lanzas hacia una nube y destruyes la nube y esa nube negra, por ejemplo, que te puede destruir una determinada plantación pues, de frutas, por ejemplo, tú lanzas ese cohete hacia la nube, rompe la nube y empieza a llover. Eso sí, mentira, porque lo he visto yo Mm. personalmente Sí, sí, en determinados lugares, ¿no? esto se hacía en la década de los 90. Claro. Luego han aparecido estos otros aviones famosísimos que lo único que hacen es pulverizarnos con productos químicos que, bueno, ya sabes tú la teoría que hay sobre las enfermedades y las farmacéuticas, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, se ha dicho siempre que el objetivo de alguna manera era ocultar, ¿no? Sus ciudades y la evidencia de su imperio. Me parece que esto no tiene sentido, ¿no? Porque ¿cómo vas a intentar ocultar sus ciudades? Te tendrás que aprovechar, en este caso, de las mismas y de la riqueza que en ese momento tuviesen y sobre todo de aquellas cabezas o aquellas personas que sin duda alguna pudieran tener digamos, esa evolución que en otros países de Europa no se tenían, es decir, aquellas personas que eran capaces de crear electricidad y a lo mejor todavía no la había en Europa, etcétera. Yo creo que lo de la misteriosa inundación de barro, esa masiva que se dice y que además le ponen el matiz, ¿no? De ser una gran catástrofe y que habría sido de alguna manera intencionada, yo creo que realmente no es así, ¿no? Desde mi punto de vista, mientras no se demuestre lo contrario. Por eso es un misterio, porque no hay documentación, ¿no? Cuando no hay documentación, pues al final todo queda ahí como un misterio, como algo que no se puede demostrar. Y en este caso, bueno, pues yo creo que más bien van por ahí dos tiros, ¿no? Aunque, bueno, cuando aparezcan documentos y realmente se demuestre que realmente todo ese territorio quedó sepultado bajo esa tormenta masiva de barro que prácticamente destruyó Tartaria como si fuese la Atlántida, de la que siempre Ujú. nos han hablado y de la que tampoco existe documentación escrita que te puedan hablar de ella, etcétera, etcétera. Pues al final lo que hay es un trasfondo de misterio que huele a eso, ¿no? A algo que se habla de ello, pero que no se puede demostrar Sí, pero que realmente eso sucedió. aquí hay, bueno, determinados datos que sospechan que según la CIA los rusos lo han manipulado todo. O sea, han tapado la historia y han recreado otra. Lo que sí que es sorprendente que una civilización tan avanzada y tan grande, bueno, lo de avanzada lo vamos a dejar ahí entre comillas, pero una civilización tan grande desaparezca por una inundación de barro, ¿no? Claro, totalmente. Aparte que eso hubiese quedado para la historia, ¿no? Como algo serio, como Claro. Ujú. algo potente, igual que te ha quedado, yo que sé, por ejemplo, pues lo que fue la destrucción de Pompeya, ¿no? A través de un volcán por una erupción determinada. Bueno, pues sucedió hace 2000 años y sin embargo sabemos que eso sucedió pues, porque hay documentación, Pompeya está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso no tenemos nada que nos acredite esta realidad. De hecho, es algo que está oculto, es decir, que de lo que apenas se habla, ¿no? De este tipo de tormentas, digamos. Por lo tanto, no es algo que pueda tener mucha credibilidad desde mi punto de vista. A lo mejor puede ser que esté equivocado, yo no estoy en posesión de la verdad para nada, pero creo que igual que se habla de Pompeya, de que existió esa erupción y que arrasó Herculano o, la propia, o esa otra ciudad, Ujú. pues también se podría hablar de las mismas características, esas ciudades de barros hoy en día podrían estar perfectamente al servicio del turismo, ¿no? Para que la gente las Sí, visualizara, sí, como que Pompeya. es, claro, que es que se podrían descubrir. Exactamente, a eso voy, ¿no? Por lo tanto, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque hoy en día tú puedes ir perfectamente a estos países y ver ese tipo de ciudades si realmente están como tal se nos cuenta, ¿no? Y que había guías que te podían llevar. Hoy el turismo es algo que todos los países reclaman para su beneficio económico, ¿no? Y podría ser una gran salida para estos países a Europa desde el punto de vista de vender el país a través de este tipo de historias, pero sin embargo eso no sucede, ¿no? Todo este ocultismo que tienen oficialmente hablando es lo que nos lleva a pensar que detrás de la realidad que nosotros creemos que es o que nos han dado por ver, pudiera haber ser bien una gran mentira orquestada por parte de algunos países, en este caso Rusia. Sí, Porque, posiblemente. porque claro, ¿para qué van a ocultar esto? No tiene sentido si no hay algo No tiene detrás. sentido, no tiene sentido y de hecho tampoco te encuentras mayores misterios
¿me entiende? Que hablen realmente de estos territorios. Por lo tanto, yo creo que es algo que tiene más que ver con la ambición, que a veces es lo que no quieren que suene. Pasa un poco como con España en América Latina, ¿no? Te cuentan aquello que realmente pues interesa a los españoles para lavar la imagen de la monarquía, de la Iglesia, que son los que participaron de lleno en lo que fue la destrucción de aquellos territorios, de sus templos, de sus historias. Y algo parecido sucedió en este territorio, ¿no? Cuando llegan los rusos, por ejemplo, en la zona rusa, pues imponen de alguna manera también, a medida que va pasando el tiempo, pues su religión, y van destruyendo o van exigiendo destruir determinados templos que tienen que ver con ciertas deidades que a lo mejor no comparte la ortodoxia cristiana del momento, etcétera, etcétera. Y esto conlleva pues problemas que se llevan a cabo, de masacres, etcétera. Pero yo creo que a veces se nos dice que ha sido también todo destruido, bueno, pues por un cierto interés, ¿no? De lo que son las élites mundiales, por aquello de la gran riqueza que allí podía haber, y sobre todo esas ideas, ¿no? Que no se tenían en Europa, pero que sí estaban allí, y era una manera de intentar cazarlas, ¿no? Para apoderarte de ellas y utilizarlas en tu territorio. Y de alguna manera, bueno, pues dejar a ese territorio sin esas ideas, y que esas propias ventajas o esos propios, digamos, elementos, ¿no? de evolución realmente saliesen y de alguna manera dimanasen de estos otros territorios o países ocupantes. En aquellos tiempos, Fermín, me da evidentemente más fácil ocultar las grandes masacres o los grandes desastres que hoy en día, por medio de la información tecnológica que tenemos a nivel mundial, pues no serían tan fáciles de ocultar, aunque sí que nos ocultan muchas cosas. Fermín, ha sido un enorme placer tenerte otra vez en este programa, te estoy muy agradecido por ello, y la semana que viene, si no hay otra petición de algún otro oyente, pues algún tema interesante que nos traigas, serás bienvenido con él. Sí, no te preocupes, que ahí estaremos también trayendo otros temas que serán tan interesantes como este de Tartaria, que al menos este espacio de hoy nos ha ayudado a sacarla a la luz, y seguro que muchos oyentes buscarán ya en internet el nombre de Tartaria para saber qué fue ese territorio, qué hubo ahí, ¿no? Así que de eso se trata también, que Mundo Insólito coopere, ¿no? en llevar la cultura allí por donde vaya, aunque sea con nombre tártaro, ¿no? En este caso Tartaria, que desemboca en ello, en el mundo de los tártaros, que tantas veces hemos oído hablar de ellos. La historia es la historia y hay que descubrirla. Fermín, un fuerte abrazo. Venga, un fuerte abrazo, gracias. Soy escrito. Álvaro, buenas noches, bienvenido, compañero, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, Juan Carlos, muy buenas noches a todos los oyentes. Es un placer que vuelvas a participar en este pequeño y modesto programa. ¿Qué temas nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar sobre ese Noé vasco, o sea, el patriarca vasco, una leyenda muy extendida, y vamos a discernir qué hay de verdad y qué hay de mentira. Pero todo esto se basa en un motivo que se encuentra en prácticamente todas las civilizaciones y en todos los pueblos, y es que toda comunidad busca entre las brumas del pasado ese momento en el cual se consolida como tal. Sin embargo, a menudo esta tarea se convierte en un auténtico rompecabezas, porque el paso del tiempo fagocita, ¿no?, esos recuerdos que son la base de cualquier pueblo, y queda nublado sin remedio. Y si esto es un quebradero de cabeza ya de por sí en circunstancias normales, lo es el doble en el País Vasco, porque siempre ha estado a la vanguardia de misterios y enigmas más insondables que de vez en cuando pues ofrece la historia. Y es por ello que, al no existir una pista lógica y documental, se recurre de una forma inevitable a la fantasía, a la imaginación, que se representa, cómo no, por esos mitos y esas leyendas fundacionales, ¿no?, esa fundación de ciudades y asentamientos. Y en Euskadi esta situación queda marcada de forma ineludible en la leyenda de Aitor, que es un personaje que fue creado por Josep Agustín Sao desde la fantasía, con ese objetivo claro de arrojar luz al misterio vasco. Sao plasma esta leyenda de Aitor íntegramente en lo que es su obra Aitor, leyenda cántabra, aunque de cántabra tenía más bien poco. Y con ella trataba de explicar ese origen mítico de los vascos y su llegada a la península ibérica, no siempre
todo muy nublado. Siempre se ha dicho que pues lo que es la zona de los vascos tiene mucho misterio porque no se sabe de dónde proceden. Lo que no sabía Chao es que con su creación literaria estaba fraguando la figura del mito de Noé, pero en una circunstancia geográfica clara, ¿no? Lo que es el País Vasco. Entonces, la historia comienza en una escena concreta, pone el relato de Aitor en boca de Lara, que Lara sería pues un bárdulo que habría sido nombrado por los bardos cántabros como príncipe y guerrero. Este bárdulo, que según el autor suletino, este autor francés Chao, aparecía reflejado por el poeta Silio Itálico en su epopeya que narra las guerras púnicas, pues bueno, este Lara relata lo que son las aventuras de Aitor ante un público de todas las edades frente al roble de Guerequis. Guerequis pues puede referirse a una población que hay, un barrio que se llama Guerequis, que se encuentra cerca de una localidad vizcaína que se llama Morga. Pero bueno, toda esta zona estaba repleta de lo que son árboles sagrados, pero este roble actualmente pues no existe. La historia sigue contando que, según Aitor, los habitantes de este asentamiento se comunicaban a través de la euskara, que quiere decir algo así como ciencia del gesto, ¿no? Arte de hablar con las manos. Y los encargados de hablar este euskara, esta población, era la población euskalduna. Bueno, sigue afirmando que los celtas y los éuskaros pues gozan de una misma antigüedad, pero con la diferencia de que el pueblo éuskaro, esto es muy curioso, ha sido el creador de la luz social, de la armonía y del bien, mientras que los celtas pues no han inventado más que la guerra, no han sembrado más que ruinas, y sus obras son poco menos que mezquindad, matanza, superstición, mal, etcétera. Con lo cual intenta pues distinguir, ¿no?, esos euskaldunes de lo que son los celtas en general. Y después de marcar quiénes son los euskaldunes, comienza a relatar lo que es el episodio de que todos conocemos, ¿no? Ese dios al que ellos llaman Yaungoikoa, realizó pues esa tempestad violenta y terrible que duró un año, y durante esa tempestad pues el oriente fue destruido y nadie sabía dónde estaba el occidente porque el sol permanecía invisible. Bueno, pues este personaje, Aitor, se escondería en una cueva de inaccesible altura mientras veía toda esa devastación que estaba creando Dios con los demás seres. Y en esta caverna vivió junto a su compañera, con la que tuvo varios hijos, y esos famosos animales que le habían seguido a lo que él llama como el arca de las montañas. Y mientras él estaba en la cueva, lo que es el mundo fue escenario de un gran incendio, y cómo todos los océanos se secaron, generando pues con el vapor de agua que subía hacia el cielo pues un gran diluvio. Y según sigue narrando la obra de Chao, este escondite, ¿no?, que tuvo Aitor no lo fue tal hasta que los cielos se abrieron, brilló el arco iris y esa famosa paloma pues remontó el vuelo y surcó pues el cielo para demostrar que ese diluvio ya había caído. Entonces, en el momento en el cual salen de la caverna, se asientan en lugares que juzgaron agradables, sobre todo cerca de los ríos que se habían formado, pero sobre todo empiezan a fundar ciudades en lo que hoy conocemos como la península ibérica. Y ya en la península ibérica se abastecen de cereales, de frutos que dan, por ejemplo, árboles como la encina, el roble, el nogal, y sobre todo también aprovecharon el cerdo, porque claro, si hay muchas encinas hay mucha bellota, y al ver mucha bellota pues hay muchos tipos muchas especies de este animal. Pero bueno, más tarde desarrollarían lo que es la agricultura, y lo que menciona es que lo pasaron peor al extraer el hierro, aunque destacaron en el conocimiento del oro. Además, es en este momento en el cual pues dice que empieza a haber guerras, empieza a haber envidias debido a esa avaricia, ¿no?, por poseer el control de esta materia prima, ¿no?, del oro. Pero bueno, tras dominar la agricultura y la extracción del oro, comenzaron a estudiar los astros, todos estos habitantes que habían seguido a Aitor hacia la península ibérica, para regular las cosechas mediante la invención de los primeros números, que dice que además los escribían en lo que son los árboles. Con todo ello, pues bueno, gracias al control y al estudio de los astros, pues pudieron determinar las fases solares, las estaciones, las extensiones de las semanas e incluso también, como no, los años. Pero bueno,
cuando finalmente crearon una comunidad sólida en todo lo que es la península ibérica, tenían que nombrar a alguien encargado de regir las leyes, de dominar y gobernar el territorio en el cual se habían asentado. Entonces, cómo no, estos éuskaros eligieron nada más y nada menos que a Aitor, a ese personaje que les había guiado hacia una tierra después de este diluvio universal, al cual pues nombran el líder de estos éuskaros, patriarca de esta población, que el propio autor dice que son nada más y nada menos que los antecesores de los íberos, con lo cual podríamos decir que algo así como que los vascos estaban antes que los íberos, según Agustín Shaw. Pero bueno, queda patente que el relato reflejado por Shaw en su obra contiene elementos míticos y literarios, pero claramente estamos viendo que tiene influencias. Estas influencias han sido estudiadas por el profesor vasco-armenio Vahán Sarkisian, el cual encuentra en esta leyenda de Aitor relaciones con la Biblia, como es obvio. Por ejemplo, detecta semejanzas con esta historia de Noé, así como los escenarios y espacios similares que hemos podido ver. Por ejemplo, la montaña bíblica en la cual pues esconde a Aitor no deja de ser la famosa Ararat. Se compara prácticamente con el patriarca, la figura del patriarca, ¿no? Noé, Aitor, es básicamente lo mismo. Ese diluvio, esos incendios, esos animales atemorizados, los cuales son salvaguardados por este patriarca, el nacimiento, ¿no?, de un nuevo género humano después de ese cataclismo. Pero bueno, viene a ser lo mismo, única y exclusivamente que cambia lo que es la localización, ya que modifica el lugar donde ocurren los hechos. Normalmente la Biblia siempre ha dicho que era en la zona de Asia Menor, y Shaw pone que es nada más y nada menos que la península ibérica. Y Sarkisian, este personaje que estamos hablando, del cual estudia la leyenda de Aitor, resalta en su estudio dos conceptos fundamentales que se extraen de esta historia de Aitor. Por un lado, esa idea del monoteísmo representado en la obra por el término de Dios en vasco, o sea, Jaungoikoa, y por otro lado, la imagen de ese pueblo elegido, el pueblo elegido por Aitor. El profesor, sin embargo, cree que Agustín Shaw no ha cometido ninguna falsificación, no podemos decir tampoco ninguna tergiversación del texto bíblico. Es muy curioso lo que opina este académico sobre la obra del escritor suletino, porque se inspira en los primeros pasajes bíblicos para crear su propia obra, pero no es el Antiguo Testamento como tal. Además dice una frase muy curiosa para definir esta obra, de esta leyenda de Aitor creada por Shaw, en la cual dice que entra por el Antiguo Testamento y sale por un testamento nuevo, o sea, su propio testamento. Concluye que el creador, por tanto, de esta leyenda de Aitor era hija o hijo de su época romántica, ¿no? Este personaje era uno de los grandes escritores románticos de la cultura vasca, y con su relato pues contribuye a lo que es la vasquización, ¿no?, de un mito universal como es el diluvio universal, con el único objetivo y pretexto de explicar el origen de uno de los pueblos más misteriosos que existe en el mundo, como es el vasco, y todos esos enigmas e historias, leyendas y tradiciones que los rodean. Fíjate que me ha parecido recordar que hay una serie vasca que habla sobre este buen personaje, aunque es un poco en plan parodia, ¿no? Creo recordar que la serie se llamaba La Biblia contada a los vascos o algo así. Sí, puede ser. Es un personaje que ha sido, digamos, muy trasladado a lo que es la cultura popular, véase en literatura con esta propia obra de Agustín Shaw, pero también no en lo que es ahora la televisión transformada pues en esas series, en esa filmografía en la cual pues se intenta dar luz y divulgar lo que es la figura de esos héroes míticos que toda población tiene, y concretamente en Euskadi pues se basa en Aitor, pero no solo en Aitor, sino esta leyenda también es muy similar a esa historia de Túbal, ¿no?, ese nieto de Noé, el cual se adentra en el Ebro, llega a lo que es la Rioja Baja y se asienta ahí, crea una comunidad en la cual pues luego
se extenderá ese pueblo que luego lo conocerán como los bárdulos, y más al oeste estarán los vascones, y ya pues todo esto pues, crea lo que hoy son el pueblo vasco. Entonces son leyendas que intentan explicar ese origen fundacional de un pueblo, ya que ese momento en el cual se fragua una comunidad se pierde con el paso del tiempo, de los siglos. De hecho, en Madrid, por ejemplo, también existen otro tipo de historias, como la de Ogno Vianor, en la cual hablaremos en algún momento, que es un supuesto héroe que huye de Troya y funda en Madrid una ciudad que se llama Mantua, la Mantua Carpetana. Con lo cual vemos que es un arquetipo que se repite una y otra vez para intentar explicar el origen y la fundación de ciudades y pueblos, así como asentamientos humanos. Pues sea como sea, Álvaro, no deja de ser una bonita historia que nos has traído a este programa y yo te estoy muy agradecido por ello. Bueno, dentro de 7 días o 15, pues espero y deseo que tengas otra bonita historia. Y sabrás que será un placer. Hasta luego. Secreto. Buenas noches, Adrián, bienvenido. Hola Juan Carlos, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué relato nos traes? Bien, bueno, hoy traemos un relato diferente, nos metemos en un mundo totalmente distinto, dejamos de lado lo paranormal, dejamos de lado otras cosas extrañas que puedan ocurrir y nos metemos en un tema mucho más mundano. El título de este relato lo dice todo: Historia de un marido asesinado. Es un título simple, un título que nos puede dejar leer entre líneas de lo que puede llegar a versar el mismo, ¿no? Este es un relato de terror, cómo no, del escritor y bibliotecario francés Charles Nodier, publicado en 1822. Algunas curiosidades sobre este autor, por ejemplo, que fue un personaje que nació poco antes de estallar la Revolución Francesa y estuvo inmerso en diversos discursos revolucionarios. Incluso fue encarcelado en 1802 por publicar un panfleto titulado La Napoleón, donde criticaba duramente a Napoleón Bonaparte, ¿no? Años después, curiosamente, trabajó como redactor en varios periódicos de la época. Él era filósofo, bibliotecario y escritor, como hemos dicho, ¿no? El cual es considerado, nada más y nada menos, como el introductor del romanticismo en Francia. Datos que me gustaría resaltar a partir de este programa sobre diversos autores, ¿no? Porque detrás de tantos relatos y estos grandes personajes se esconden datos muy interesantes y así conocemos y nos acercamos un poco más a la obra y a la figura de cada uno de ellos. ¿Te parece que escuchemos el relato y luego continuamos? Perfecto. El señor de la Courtinière, gentil hombre bretón, pasaba la mayor parte del tiempo cazando en sus bosques y visitando a sus amigos. Recibió un día en su castillo a varios señores, vecinos y parientes, y les trató muy bien durante 3 o 4 días. Cuando esta compañía se hubo retirado, se produjo entre el señor de la Courtinière y su mujer una pequeña disputa porque a él le parecía que ella no había puesto muy buena cara a sus amigos. Sin embargo, la amonestó con palabras amables y sinceras que no deberían haberle irritado, pero esta dama, de humor altivo, no respondió nada y resolvió interiormente vengarse. El señor de la Courtinière se acostó esa noche 2 horas antes de lo acostumbrado, pues estaba muy cansado. Se durmió profundamente. Cuando llegó la hora en que la señora solía acostarse, ésta observó que su marido estaba sumido en un sueño muy profundo. Pensó que el momento era favorable para la venganza que meditaba, tanto por la disputa que acababan de tener como, tal vez, por alguna otra antigua hostilidad. Puso, pues, todo su empeño en seducir a un doméstico de la casa y a una sirviente, a sabiendas de que ambos eran fáciles de corromper por medio de buenas recompensas. Después de haber obtenido de ellos, valiéndose de promesas y horribles juramentos, la seguridad de que no declararían nada, les anunció sus culpables intenciones, y para obtener su rápido consentimiento, dio a cada uno la suma de 600 francos, que ellos aceptaron. Hecho esto, entraron los tres, la dama en primer lugar, en la habitación donde estaba acostado el marido,
y como todo dormía en la casa, degollaron a la víctima sin ser oídos. Llevaron el cuerpo a uno de los sótanos del castillo, cavaron una fosa y le enterraron en ella. Y para evitar que se pudieran obtener indicios de la tierra recientemente removida, colocaron sobre la fosa un tonel lleno de carne de cerdo salada, tras lo cual cada uno se fue a acostar. Al día siguiente, el resto de los domésticos, al no ver a su dueño, se preguntaban unos a otros si estaba enfermo. La dama les dijo que uno de sus amigos había venido a buscarle la noche anterior y se lo había llevado precipitadamente para ir a separar a unos hidalgos que estaban a punto de batirse en duelo. Este subterfugio funcionó durante algún tiempo, pero al cabo de 15 días, como el señor de la Courtinier no aparecía, empezaron a inquietarse. Su viuda difundió el rumor de que le habían notificado que su marido se había encontrado con unos ladrones cuando atravesaba un bosque y que le habían asesinado. Entonces se vistió de luto, expresó fingidas lamentaciones y mandó que se hicieran servicios y oraciones para el descanso del alma del difunto en las parroquias de las que había sido señor. Todos los parientes y vecinos vinieron a consolarla y simuló también el dolor que nadie habría descubierto nunca el crimen si el cielo no hubiera permitido que fuera desvelado. El difunto tenía un hermano que venía de vez en cuando a ver a su cuñada, tanto para distraerla de sus pretendidas penas como para velar por los asuntos e intereses de los 4 hijos menores del difunto. Un día que se paseaba, sobre las 4 o las 5 de la tarde, por el jardín del castillo, mientras contemplaba un arriete adornado con bellos tulipanes y otras flores raras que gustaban tanto a su hermano, tuvo de repente una hemorragia nasal, lo que le alarmó bastante, pues nunca le había ocurrido antes. Justo en ese momento pensó con intensidad en su hermano. Le pareció que veía la sombra del señor de la Courtinier que le hacía señales con la mano, como si le llamara. No se asustó. Siguió al espectro hasta el sótano de la casa y le vio desaparecer justamente en la fosa donde había sido enterrado. Este prodigio despertó en él algunas sospechas sobre el crimen cometido. Para asegurarse de ello, fue a contar lo que acababa de ver a su cuñada. La dama palideció, se le mudó el rostro y balbuceó palabras inconexas. Las sospechas del hermano se acrecentaron ante tal turbación y pidió que se cavara en el lugar donde había visto desaparecer el fantasma. La viuda, a quien esta súbita resolución llenó de espanto, hizo un esfuerzo por controlarse, adoptó una actitud firme, se burló de la aparición y trató de mitigar las inquietudes de su cuñado. Le expresó que si pretendía haber tenido una visión semejante, todos se burlarían de él y sería el hazmerreír de todo el mundo. Pero todos estos discursos no pudieron desviarle de su propósito. Mandó cavar en el sótano, en presencia de testigos, y descubrieron el cadáver de su hermano, medio corrupto. Levantaron el cuerpo y el juez Quimper lo reconoció. La viuda fue arrestada junto con los domésticos y los 3 culpables fueron condenados a la hoguera. Todos los bienes de la dama fueron confiscados para ser empleados en obras piadosas. Secreto. Adrián, una historia muy interesante que por desgracia marca una realidad que tenemos y que hemos tenido en nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, crímenes, crónica negra, de lo que vamos a hablar, pero enfocándolo de una manera muy especial, ¿no? Mujeres asesinas, que es lo que quería hablar en este espacio que tú me concedes cada semana. Y hoy sí, mujeres asesinas, porque sí, ellas también matan. Y diversos datos que me llaman poderosamente la atención sobre estos casos, ¿no? Las mujeres, Juan Carlos, matan menos que los hombres. Nunca llegan a 200 las presas en España por asesinato. Y su forma de actuar conlleva menos violencia que la de los hombres. Y apenas utilizan armas de fuego.
Esta es una frase que menciona el periodista Manuel Marlaska, el cual podemos verlo en La Sexta, ¿no? En estos especiales que realiza sobre crónica negra de nuestro país, y son datos que llaman mucho la atención, ¿no? Cerca del 95% de los homicidas en todo el mundo son hombres. Pero ¿por qué las mujeres matan menos, no? Sería la pregunta, y no es una cuestión biológica, sino social y cultural. Y si te parece, vamos a desarrollar un poco, hecho brevemente, para aclarar diversos términos, ¿no?, que se utilizan cuando nos referimos a mujeres asesinas, ¿no? Tomos de investigaciones, ¿no?, sociológicas, pues demuestran que los niños y los hombres pues son socialmente recompensados por ser físicamente fuertes y dominantes y ridiculizados si se demuestran débiles o sumisos, ¿no? Esto lo decía Jocelyn Viterna, que es una socióloga de la Universidad de Harvard, y todo esto yo creo que todo el mundo, Juan Carlos, lo hemos experimentado, sobre todo en décadas atrás, ¿no? Cuando la figura del niño, el niño valiente, el niño que no lloraba, el más revoltoso, pues parece que era el que demostraba más sombría, ¿no? Sin embargo, en contraste, ¿no?, con esto, las mujeres eran premiadas socialmente por ese comportamiento tranquilo, más pacífico, más subordinado, ¿no?, a lo establecido, debido a que se espera que los hombres pues sean violentos y las mujeres pacíficas, ¿no? Conceptos sociológicos, repito, que se entienden, ¿no? Para ilustrar cuánto desarraigado, ¿no?, está esto en nuestra sociedad, vamos a pensar, compañero, en, por ejemplo, los partidos de fútbol o los militares, ¿no? Esa hombría que se quiere demostrar, que el hombre quiere demostrar, y aquí es donde quería separar un poco, ¿no? El concepto sociológico que se tiene del hombre y de la mujer, por lo menos lo que hasta ahora se ha entendido. Ya sabemos que los tiempos cambian, y estos son temas muy delicados a la hora de hablar, y ahora te comento por qué, ¿no? Mira, el perfil de la asesina en España, Juan Carlos, mata con veneno y elige a las víctimas en su entorno, de las asesinas, o sea, mujeres. El perfil, una mujer de 33 años, motivada principalmente por el dinero. Su arma letal, el veneno. Sus víctimas, pues personas indefensas, como sus maridos cuando están durmiendo, niños, ancianos, siempre repetimos de su círculo más cercano. El perfil de la asesina primeriza, pues según el estudio, pues ellas matan, ¿no? Menos porque controlan sus impulsos mucho mejor que los hombres, ¿no? Es algo bastante curioso y que llama mucho la atención. Cuando lo hacen, las mujeres son más cuidadosas, más sutiles, más precisas. Pero cuando se hablan de estos temas, de hombres, de mujeres, hay que tener mucha cautela, compañeros, porque ya sabemos que hay ciertos sectores, ¿no?, feministas, en este caso, que no les gustan que se hable de mujeres asesinas en sí. Nosotros en el lado oculto realizamos un programa hace ya bastantes meses que lo titulamos Mujeres Asesinas, y el mismo título ya trajo controversia. ¿Pero por qué? ¿No? En los comentarios del mismo podcast, pues algunas mujeres alzaron su voz, su opinión, diciendo que, bueno, ¿y por qué hay que resaltar mujeres asesinas? Claro que somos asesinas, al igual que los hombres, ¿no? Pero tenemos que ceñirnos al dato, compañero. La pregunta es, Adrián, sí, ¿por qué si hablas de hombres asesinos no pasa nada y si hablas de mujeres asesinas sí pasa algo? Claro. Algo no está bien en esta sociedad cuando se quieren defender unos derechos y no se permite hablar de unas cosas y de otras sí, o cuando hablas de unas cosas similares a otras, resulta que estás cometiendo una especie de delito a la sociedad, o de maltrato de género, que es de mal llamado maltrato de género, porque evidentemente la violencia de género afecta no tanto a los hombres como a las mujeres, pero claro, también afecta a ciertos hombres. Yo lo he visto muy cercanamente a mí, hombres que han sufrido y sufren maltrato de género por parte de las mujeres. Y lamentablemente nuestra política, nuestra justicia no mide de igual manera una cosa que la otra. Tengo casos cercanos, pero mira, resulta muy contradictorio, ¿no?, que se critique el hecho de hablar sobre mujeres asesinas. ¿Por qué? Porque ya que desde el sector feminista
fíjate que se defiende, y de hecho tienen la razón absoluta, que la mayoría de los crímenes son cometidos por hombres. Y es que en hecho tienen toda la razón, pero al mismo tiempo te critican el hecho de que hables de mujeres asesinas. Oye, ¿y por qué de mujeres asesinas tiene que concretar el programa de mujeres asesinas? Bueno, hemos hecho programas en el lado oculto, repito, de Crónica Negra, es un tema que tocamos frecuentemente, y en el mismo programa, en el mismo saco, he metido a la Ropiero del puerto de Santa María como a Pilar Prades, la envenenadora de Valencia. O sea, en el mismo programa han cabido los dos géneros, pero realizamos este programa, por ejemplo, de mujeres asesinas, y se alzaron la voz de muchas personas, ¿no? Mira, algunos datos, y esto para que la balanza se sitúe, ¿no? Según el informe, entre 2008 y 2015, fueron 58 los hombres que murieron a manos de sus parejas. Hay casos, ¿vale? Pero a la inversa, es decir, mujeres asesinadas por sus parejas, el dato aumenta considerablemente, 485 víctimas. Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Ambas cosas, ¿eh? Ambas cosas, pero el hombre mata más, el hombre asesina más que la mujer, y como hemos descrito, ¿no?, la metodología que suele utilizar la mujer es más sutil, tipo envenenamiento. En definitiva, el hombre utiliza más la agresividad, es más impulsivo, y la mujer es mucho más fría, más calculadora. Esto quizás tiene que ver también con la genética, ¿eh? Sí, sí y no. Bueno, como describíamos al principio, es social. Eso es algo social y cultural. La mujer yo creo que está capacitada físicamente, para asesinar a cualquier persona también. Pero, claro... yo me refiero a los métodos y a la forma, ¿no? Esa memoria genética que tenemos de animales primitivos, que a lo mejor también se ve reflejada de algún modo en estas formas de asesinar. Claro, por parte del hombre sí, pero como vemos en la mujer, utiliza métodos más sutiles. Juan Carlos, las mujeres son muy calculadoras. Las mujeres, a diferencia de los hombres, tienen otros aspectos distintos. Y aquí, bueno, seguramente lo que hablemos tú y yo, la conversación que tengamos tú y yo, de aquí vamos a salir apaleados los dos, porque está claro de que hoy día, en plena democracia que supuestamente estamos, no se puede hablar libremente de nada. Seguramente te saquen las cosquillas por alguna frase, alguna palabra, pero yo creo que este espacio, al igual que el lado oculto y muchos programas de grandes compañeros, tenemos libertad, ¿no?, para expresar lo que pensamos, lo que creemos, y que aquí no estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Y que estamos dando datos. Precisamente por esa misma libertad, los que nos escuchan también nos pueden criticar por la forma de pensar que tenemos nosotros. Pero no estamos, o yo creo que no estamos acentuando en ningún modo una violencia sobre la otra o sobresaltando una sobre la otra. Violencia son violencia las dos. Y el maltrato de género es maltrato de género de los dos. Que está claro que el machismo o el maltrato de género hacia la mujer es infinitamente superior al del hombre por la mujer, y por eso se puede criticar más, pero no deja de ser distinto. O sea, quiero decir, no deja de ser lo mismo, no tiene por qué ser distinto, sigue siendo maltrato de género igual. Lo que pasa es que lo tenemos mal entendido en esta sociedad, o se quiere mal entender, pero no estamos sobreponiendo a uno sobre el otro ni al revés. Lo estamos tratando de equiparar, salvando las diferencias que hay. Sobre todo, bien has dicho sobre las víctimas, ¿no? Evidentemente es una barbaridad. 400 y pico mujeres asesinadas, por supuesto. 485. Y sobre este tema podríamos pegarnos horas seguramente hablando, pero si te parece avanzamos un poco y hablamos de una mujer que esta sí que era mala. Esta sí que era mala. Tenía veneno en el cuerpo, y no es otra que María Dolphine Lalaurie, conocida como la bruja de Royal Street, y fue uno de los personajes más odiados de Nueva Orleans. ¿Por qué? Pues por el hecho de cometer actos inhumanos contra esclavos negros en la parte superior de su vivienda. Empezamos desde el principio. Esta persona, Marie Delphine McCarthy, en su nombre de nacimiento, nace en 1780 en Nueva Orleans, hija de inmigrantes irlandeses.
Año 1800, se casó allí en Nueva Orleans con un español, curiosamente, don Ramón de López y Angulo, un caballero de la Real Orden Española de Carlos III. Y en el año 1804, don Ramón ascendió de posición, se convierte en cónsul general de España en Luisiana, pero en el transcurso de un viaje a España, pues fallece. Y al poco tiempo, pues Madame Marie dio a luz a su primera hija, María Borgi, Delfín López y Angulo de la Candelaria, apodada Borquita. 3 años después vuelve a casarse, esta vez con Jean Blanc, un hombre, un francés de negocios, y se dice que este hombre, bueno, llevó a su esposa a la lujosa Villa Blanc, y allí tendría otros 4 hijos, curiosamente todas hembras. Esta persona fallece también en 1816, este marido, y hay quien afirma, hay rumores que dicen que fue en circunstancias muy extrañas en la muerte de esta persona. 9 años después, en 1825, se casa de nuevo. Esta mujer se casa con el doctor Leonard Louis Nicolas Lalaurie, del cual adopta ese apellido conocido, que era mucho más joven que ella. Año 1831. Esta familia quiere la famosa propiedad, ¿no?, del número 1140 de Royal Street, donde se suceden todos estos hechos que vamos a narrar a continuación. Esta mansión, ¿no?, era una gran mansión, la cual la familia, pues, bueno, se preocupó de dotarla de mucho lujo, todo lujo de detalles, y una tercera planta pues fue construida para el alojamiento de los esclavos que servían en el mismo domicilio, ¿no? Todo tipo de personas influyentes pues pasaban, ¿no?, por esa mansión y no les faltaban ni un lujo de detalles, muchas fiestas, muchas cenas que organizaban. Y los testimonios de vecinos de la zona comentaban que los esclavos de Marie Lalaurie estaban muy delgados, muy demacrados, muy cansados, muy mal aspecto. Y la verdad es que no le faltaba razón, ¿no? Una esclava llamada Lía, de tan solo 12 años, esto es una anécdota bastante interesante y que dice mucho, ¿no?, de nuestra protagonista. Cepillándole el pelo a esta señora, al parecer él le jaló un poco más de la cuenta, Juan Carlos. Madame Lalaurie dicen que no pudo contener su ira y la persiguió por toda la mansión con un látigo en la mano. Esta joven huyó hasta el tejado del domicilio, perdió el equilibrio, cayó y murió en el acto. Y aquí no queda todo. La mujer mandó atar su cadáver a un poste y lo azotó en repetidas ocasiones, para que veamos el nivel de maldad que tenía esta mujer sobre los demás, ¿no? Otra curiosidad que se cuenta, ¿no?, sobre ella es que tras quedar insatisfecha, ¿no?, con la comida que le cocinaban los esclavos, pues les prohibió el alimento durante 3 días, siendo obligados a mirar cómo comía ella junto con toda su familia, ¿no? Otras fuentes pues hablan del seccionamiento de los dedos de pies y manos por no limpiar bien la platería de la casa. Bueno, esto es solamente un preámbulo de lo que viene ahora, porque esta mujer se las traía en lata, y como bien decimos, está dentro de una de las mujeres más crueles que ha dado la historia. Mira, el 10 de abril de 1834, esta fecha es clave porque se produce un incendio en la cocina de esta lujosa mansión, ¿no? Se alertan los vecinos, llegan los bomberos de la ciudad, pero curiosamente Madame Lalaurie y toda su familia pues se encontraban fuera, ¿no? Estaban ausentes. Se extingue el fuego hasta que encuentran a la cocinera encadenada de pies y manos en la cocina, ¿no? El testimonio de esta persona fue clave para desenmascarar toda una trama muy bizarra, compañero. Tras acceder a esa tercera planta descubrieron algo insólito. Tu programa se llama Mundo Insólito, pues por casos como este, yo creo que sí que es un mundo insólito, pero de verdad, ¿no? Mira, te paso a leer, si te parece, lo que la prensa publicó, lo que la prensa de la época publicó. 7 esclavos en un estado deplorable, algunos horriblemente mutilados. Habían cadáveres colgados del cuello pendiendo de cuerdas, brazos y piernas cortadas aún presas de las cadenas y numerosos instrumentos de tortura dispersos por la cámara. Los esclavos confesaron que habían sido llevados a aquella cámara de los horrores, donde sufrieron horriblemente. Algunos habían estado allí durante meses. Aquí esto cobra una gran magnitud.
esclavos que eran encerrados en estos lugares, humillados, torturados por esta mujer, que al parecer pues se saciaba con el dolor de estas pobres víctimas que, como bien decimos, sufrieron todo ese maltrato, ¿no? Siguen el testimonio de un juez que vio todo lo que ocurría, ¿no?, en ese lugar. Había una mujer desnuda con un collar de hierro lleno de espinas, prisionera a la pared por una cadena. Las abundantes heridas de la espalda evidenciaban el uso de látigos y hierros al rojo vivo. Una mujer contó que Mamal Delphine Lalaurie acostumbraba a cortarla con una navaja y beber su sangre. A veces hundía sus manos y rostro en una vasija llena de sangre, creyendo que así podría rejuvenecer. Una anciana negra tenía una herida profunda en la cabeza y estaba demasiado delgada como para hablar o caminar. Un hombre había sido castrado y la herida cosida con hilo. La lengua también se le habría cortado para que no pudiera quejarse. Increíble lo que esta mujer realizó en esa mansión y pasa a los anales de la historia como una de las hembras más crueles, sin ninguna duda, compañero. Pues la verdad que dramática la historia por todo aquello que hizo esta persona, que seguramente hubiera tenido algún tipo de enfermedad mental. Sí, seguramente, claro que sí. Bueno, tras conocer estos hechos, pues la población, ¿no?, enfurecida con esta mujer, con toda su familia, que pagó los platos rotos de las acciones de ella, pues saquearon la vivienda y lo destrozaron todo, ¿no? Curiosamente, compañero, esta mansión ha sido propiedad de Nicolas Cage, nada más y nada menos, ¿eh? Se conserva en la actualidad y llama poderosamente la atención como en aquel rincón de Nueva Orleans existe un lugar donde la crueldad humana se manifestó, en esta ocasión, en manos de una mujer. Pues Adrián, ha sido un placer que nos hayas traído esta historia y este relato, y la semana que viene te esperamos con algo tan interesante como lo de hoy. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, compañero, a ti y a todos los oyentes. Secreto. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal, querido amigo Juan Carlos? Aquí otra vez con vosotros. Vamos a continuar con la historia de la música que nos dejamos atrás la semana pasada, ¿verdad? Exactamente, sí, cierto. Ahora vamos a ver pues de dónde lo dejamos, donde terminamos el otro día, hasta el romanticismo, ¿no? Para continuar esta visión panorámica de la historia de la música. Pues cuando usted quiera, caballero. Pues muy bien, Juan Carlos. Pues bien, el otro día, en el programa anterior, nos quedamos en el barroco y, bueno, pues continuamos. Después del barroco, a la muerte de Bach, pues se produce un estilo transitorio que se llama rococó, que yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces el rococó es un movimiento breve, estético, es un movimiento artístico que nació en Francia entre 1730 y 1760, es decir, que está a caballo entre los últimos años de Bach y años posteriores, ¿no? Entonces, este estilo, que es transitorio al clasicismo, las cualidades que tiene Juan Carlos es que es un estilo individualista, es un estilo antiformalista y cortesano. Es decir, que se va a lo agradable, se va al entretenimiento, se va al gusto de los ciudadanos, el acompañamiento musical es liviano, en favor de la melodía, es decir, se le quita mucho hierro a esa música sesuda y muy compleja que había escrito sobre todo Bach, ¿no? En el resto de disciplinas, en el rococó, pues lo que hay son colores luminosos, suaves y claros, ¿no? Entonces, en esta época, los autores de esta época no es que sean precisamente muy conocidos por parte de la gente en general, pero bueno, hay una serie de autores y de obras que son importantes, ¿no? En concreto hay una obra que se llama La Serva Padrona de Pergolesi, que es una de las obras, digamos, la obra referente de este estilo, y podríamos encuadrar este estilo a los hijos de Bach. Por ejemplo, Bach tuvo 20 hijos. Juan Carlos, no sé si lo sabes. Sí, sí. Vale, bueno, ya sabes que no se aburría mucho, ¿no? No, la verdad es que fue un hombre que no perdió el tiempo en su vida. Y entonces tenemos, entre otros, a Johann Christian Bach, que es quizá el hijo de Bach más conocido, ¿no? Más famoso. Y luego también hay un par de autores de esta época que son muy importantes, que es François Couperin y Jacques Rameau, ¿vale? Que tocaban el clave, componían música para clave, también teóricos de la música.
Y acto seguido viene en esto, date cuenta, Juan Carlos, que el rococó son 30 años, es muy breve para un estilo musical. Y entonces desembarcamos en el clasicismo por evolución del rococó. El clasicismo, que es un estilo en el cual ya hay unos gigantes compositivos tremendos a lo largo de la historia, abarca de 1750 a 1820, ¿vale? Entonces, los tres grandes autores de este estilo del clasicismo los conoce todo el mundo. Son Joseph Haydn, Mozart y el primer Beethoven, ¿vale? Porque Beethoven, aunque se encuadra dentro del romanticismo, es un compositor bisagra entre el clasicismo y el romanticismo, ¿no? Entonces, este estilo tiene una serie de centros de difusión muy importantes que son 4, ¿vale? Son Berlín, París, Mannheim y Viena, ¿vale? Entonces son, digamos, los 4 focos, los 4 centros en los cuales el clasicismo tiene su mayor expresión. Entonces, ¿qué ocurre en el clasicismo, Juan Carlos? Pues bueno, por evolución la forma musical se agranda. Es decir, continuamente la forma musical se agranda, a lo largo de la historia la armonía se vuelve más compleja, es decir, es como la tecnología, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, en esta época se produce el desarrollo de las formas musicales, sobre todo de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. Tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, que vivimos en el siglo en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Entonces hay un gusto por lo natural, por lo equilibrado, por la imitación de la naturaleza, por estructuras simples, por el acercamiento de la música culta a la música popular, es decir, en la melodía se utilizan melodías populares. Entonces, de estos 3 grandes autores que hemos dicho, Juan Carlos, Haydn, Mozart y Beethoven, pues vamos a decir algunas de sus obras o conjunto de obras más importantes, sobre todo para que nuestros radios oyentes pues luego trasten un poquito en YouTube y vean algunas de las obras de estos autores, ¿no? Entonces, Joseph Haydn, que es austriaco, tiene una serie de obras, por ejemplo, La Creación y Las Estaciones, son 2 oratorios, que son 2 de sus obras más importantes. Hay que tener en cuenta, tú fíjate, Juan Carlos, si eran prolíficos estos autores. Haydn compuso 106 sinfonías. ¿Qué te parece? Una barbaridad. 106 sinfonías. Claro que no son 106 sinfonías al estilo de Mahler, o sea, sinfonías de 1,5, pero, oye, son 106 sinfonías, ¿no? Y otra de sus obras más importantes dentro de la música de cámara es su cuarteto de cuerda Emperador, ¿vale? Luego vendría Mozart, bueno, ¿quién no conoce el Requiem? Juan Carlos, el Requiem de Mozart es hermoso y hermoso, fue su última obra, todo el mundo sabe la historia de que lo compuso, lo medio compuso, o compuso, digamos, el boceto general de la obra en su lecho de muerte, ¿no? Compuso 41 sinfonías, 5 conciertos para violín, y fíjate, Juan Carlos, 27 conciertos para piano. Verdaderamente increíble, ¿eh? Y luego una obra muy importante dentro del estilo religioso, que es la Misa de la Coronación. Y luego Beethoven. Bueno, pues Beethoven, todo el mundo conoce a Beethoven, sabe que tiene 9 sinfonías, que en la 9ª sinfonía está la Oda de la Alegría, que es el himno de Europa. Compuso 5 conciertos para piano, que el último se llama Emperador, tiene el título de Emperador. 2 conciertos para violín, atención, porque todo el mundo conoce su concierto para violín, el grande, pero compuso uno previo anterior, del cual no estaba nada satisfecho. Entonces escribió el grande, el que conocemos, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, la archiconocida pieza Paralisa, Juan Carlos, la Paralisa de Beethoven para piano, ¿no? Muy grande. Lo escuchamos hasta en los tonos del móvil, ¿no? La Paralisa, lo escuchamos en música en el ascensor, es decir, es una música muy conocida. Y luego también, dentro de la música de cámara, compuso 16 cuartetos de cuerda, donde uno de los movimientos es muy conocido porque se llama o es conocido como la Gran Fuga, ¿no? Bueno, estos autores, grandes sinfonistas, son la piedra... A ver, hay más autores. Vamos a ver, Juan Carlos. Es decir, en el sí, pero no podemos aquí desglosar todo, ¿no? Claro. Es decir, el radioyente tiene que entender que lo que hace la historia es cribar y quedarse con los mejores. En la época del clasicismo había miles de compositores. Que ha quedado algún que otro, aparte de estos 3 grandes, pero evidentemente nos quedamos con los más importantes. Lo mismo pasa con el barroco. En el barroco había cientos de compositores, pero han quedado los grandes, los que realmente han aportado la mejor música, ¿no? Y luego, acto seguido, después del clasicismo, pues por evolución, siempre diré lo mismo, por evolución, desembarcamos en el romanticismo. El romanticismo, Juan Carlos, es un periodo que va aproximadamente de 1820 aproximadamente el 1910, es decir, el comienzo del siglo XX, ¿sí?
Entonces, la música del romanticismo intenta expresar la idea de que la verdad no puede ser deducida a partir de axiomas y que había realidades inevitables que solo podían ser captadas o entendidas a través de la emoción del sentimiento y de la intuición. Eso, por ejemplo, lo vemos en la literatura, ¿no? Entonces, claro, tú fíjate, ¿de qué estamos hablando, Juan Carlos? La emoción, el sentimiento, la intuición. Acuérdate que hablamos del plano espiritual. Cómo el plano espiritual se comunica con nosotros a través de la intuición, a través de la inspiración. ¿Recuerdas? Qué importante, ¿no? Es eso para el concepto artístico del romanticismo. Entonces, en esta época la forma musical llega a su máxima extensión y su máximo desarrollo, es decir, encontramos obras orquestales que duran 2 horas, hora y media, 3 horas, es decir, lo más brutal, lo más grande que se puede escribir, ¿no? Y aparece una cosa muy interesante, Juan Carlos, nuevos instrumentos musicales, que de eso no hemos hecho mucha valoración, porque todo el mundo se imagina la típica orquesta, pero los instrumentos musicales no surgieron en un principio y siempre han sido los que han sido, sino que ha habido creación de instrumentos musicales a lo largo de la historia. Entonces, en esta época aparece un instrumento derivado del fagot que se llama contrafagot. El fagot es un instrumento que es como un palo largo, no sé si tienes un poco la idea de lo que es el fagot, pero bueno, el contrafagot sería un fagot muy gordo, muy grande, muy grave, para que me entiendas. Aparece el saxofón. El saxofón antes no existía, por ejemplo, en el barroco, en el rococó, el saxofón no existía. Aparece también el corno inglés y aparece la tuba, que es el instrumento de viento metal pues más grave, ¿no? De la misma manera que en el siglo XX va a aparecer un nuevo instrumento musical que se llama las ondas Martenot, pero eso ya cuando llegue su momento hablaremos de ello. Entonces, hemos hablado de estos instrumentos nuevos, pero hay que tener bien claro que el instrumento rey del romanticismo, ¿cuál es, Juan Carlos? No lo sé, yo me gusta mucho el violín y el piano. Pues el piano. El piano, Juan Carlos, es el instrumento rey. ¿Por qué? Pues porque es el instrumento que se utiliza por parte de los grandes autores para las grandes obras, digamos, intimistas, ¿no? Es decir, pues un Chopin, un Schumann, un Brahms. Entonces, en esta época la lista de grandes compositores, Juan Carlos, es mucho más amplia. Es decir, tenemos evidentemente a Beethoven, que Beethoven es, como hemos dicho, es el compositor bisagra entre el clasicismo y el romanticismo. Estaría Franz Schubert, el creador del Quinteto La Trucha. Estaría Félix Mendelssohn Bartholdy y su hermana Fanny, que es conocida pero no tiene tanta relevancia como Félix. Está Héctor Berlioz. Estaría Chopin, el conocido Chopin, ¿no?, de su música para piano. La conocida Marcha Fúnebre, que es el movimiento lento de su segunda sonata para piano. Muy buena Robert también. Schumann, ¿perdón? Muy buena también. Sí, claro. Robert Schumann, Franz Liszt, que fue un grandísimo virtuoso del piano. El conocido Richard Wagner y sus óperas, ¿no? Que él escribía todo, hacía todo. Escribía la música, coreografía, diseñaba los decorados, hacía todo. Era increíble este señor. Giuseppe Verdi, que escribió la famosa Traviata. Clara Schumann, Smetana, Johannes Brahms, ¿no?, gran compositor. Bizet con su ópera Carmen. Quien no conoce Carmen, ¿no?, sobre todo en la introducción de la obra. Tchaikovsky con el Lago de los Cisnes o Cascanueces. Borsak, Gustav Mahler, que fue un grandísimo sinfonista. Claude Debussy, que es un músico precursor del impresionismo. Ravel, quien no conoce el bolero de Ravel, que vamos, te venden la música del bolero de Ravel en los kioscos ya, ¿no? Y Richard Strauss. Entonces el romanticismo, digamos que es la eclosión, es ya el máximo exponente de la música tonal, donde realmente se produce al final del romanticismo, podríamos decir, como una especie de colapso de la tonalidad, porque el desarrollo es tan brutal, es tan grande, que es que ya no da más de sí la tonalidad. Entonces el romanticismo daría pie a una serie de estéticas, entre las que estaría el impresionismo, y como colapso, digamos así, entre comillas, de la tonalidad, el expresionismo. Entonces, digamos, serían dos vertientes que nada tiene que ver una con la otra, pero que serían, digamos, hijas del romanticismo, porque claro, hay que entender, Juan Carlos, que cualquier sistema, no solo artístico, sino económico, político, social, religioso, el que quieras, llega un momento que colapsa porque por evolución deja de funcionar. Es decir, ya pues se satura, tiene un periodo de cadencia y viene una cosa nueva, ¿no? Eso es evidente. Entonces, hasta aquí podríamos ver, Juan Carlos, el rococó, el clasicismo y el romanticismo.
Y si ahora me quieres hacer alguna pregunta, pues adelante. Toda esta evolución de la música va en medida también de la evolución de la sociedad, ¿no? Con los cambios sociales también. Claro, a ver, sí, no solo los cambios sociales, sino que las distintas disciplinas artísticas, entre ellas, se influyen. Es decir, muchas veces la literatura influye en la música influye en la pintura influye en la literatura, etcétera. Es decir, la compenetración entre las distintas disciplinas siempre ha ocurrido. Unas ayudan a otras a evolucionar, a tener nuevas ideas. Por ejemplo, la música expresionista, el tema de la pintura era muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, la relación entre... Claro, eso es esto esto es lo que yo te iba a preguntar, que si también otras artes u otras técnicas van también en relación con la sociedad. Por ejemplo, la pintura que tú estabas mencionando y la escultura, ¿también van relacionados y evolucionan del mismo modo que la música con la sociedad? Sí, claro, a ver, cada una con el material que maneja. Evidentemente la pintura es los colores y la imagen, y la música es la sonoridad, y la literatura es la palabra y la imagen que genera la palabra. Pero todas evidentemente son hijas de la sociedad y todas van al son de la evolución social. Claro, la evolución social, Juan Carlos, en última instancia, está promovida y movida por la economía y la evolución tecnológica. Y entonces, en pro de eso, en relación a eso, pues las artes se van moldeando y van dando realmente a la sociedad aquello que piden y aquello que necesitan. Fíjate, cuando aparecen los instrumentos electrónicos, que antes no había, ¿no? Sí. El cambio que le pega a la música es tremendo, ¿no? Claro, pero la música electrónica, los instrumentos electrónicos son hijas de la evolución tecnológica. Es decir, como se produce una evolución tecnológica científica y es posible que surja un instrumento o un descubrimiento científico que permite que haya la guitarra eléctrica, a partir de ahí la guitarra eléctrica es un instrumento que se utiliza para hacer música y por lo tanto surgen estilos nuevos. Hablemos del pop y del rock, sobre todo del rock, ¿no? Entonces, claro, la tecnología permite que haya nuevas visiones artísticas, por decirlo de alguna manera, pero también pasa mucho en la pintura, ¿no? Entonces, el cine, vamos a ver, el cine, ¿qué es el cine? El séptimo arte, denominado séptimo arte, surge cuando realmente se puede fabricar, gracias a la ciencia y a la tecnología, la cámara de vídeo. Sin eso era imposible el surgimiento del cine. Pero el cine no es una cosa que lleve desde tiempos impensables en nuestra cultura. No, claro, pero con respecto al resto de disciplinas artísticas, el cine es un bebé. Tú fíjate en la escritura, ¿no? También cómo evoluciona desde el principio de los principios hasta nuestra era, ¿no? Todos los estilos... Sí. Bueno, yo creo que también pasa por diferentes etapas, ¿no? Como la música. Cómo evoluciona... Sí, cierto, claro. Cómo evoluciona el lenguaje, la forma de construir las frases, por ejemplo, la poesía, ¿no? No tiene nada que ver una poesía de hace 500 años a la que se hace hoy en día. Claro, hombre, si lees la poesía de, no sé, de Góngora o Quevedo y la poesía de ahora, pues te puedes imaginar la diferencia, ¿no? Pero es como todo, como la pintura y como todo en general. Es decir, todo se produce, Juan Carlos, por evolución. Y evidentemente el arte, vamos a ver, el arte hay que entender que surge en las sociedades acomodadas, sobre todo acomodadas. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes tus necesidades básicas cubiertas, tienes tiempo de reflexionar, tienes tiempo de pensar en ti mismo, de tener en cuenta tus sentimientos y en última instancia de querer expresar, plasmar, reflejar, inmortalizar esos sentimientos. Claro, quien tiene sus necesidades cubiertas y un mínimo de capacidad económica, pues tiene estudios musicales, estudios artísticos o de cualquier otro tipo. Quien se tiene que preocupar de la supervivencia no está pensando en pintar un cuadro, eso es evidente, ¿no? Entonces, claro, las sociedades generan este tipo de arte cuando están muy acomodadas y hay, sobre todo, mucha prosperidad económica. Siempre las sociedades económicamente muy prósperas y avanzadas dan lugar, tienen una eclosión artística tremenda, Juan Carlos. Siempre ha sido así, siempre será así. Siempre ha sido, siempre será, no lo sé, pero de momento sigue siendo así. Sí, bueno, el ser humano de momento no tiene visos de cambiar. Vamos a ser igual que lamentablemente para los que somos de potencial económico más bien bajo que alto, no tiene visos de cambiar. Carlos, ha sido un enorme placer charlar contigo. La semana que viene, la semana que viene te espero con otra historia, cuando menos tan interesante como le doy. Un fuerte abrazo. Claro que sí. Continuamos con la historia de la música a partir del siglo XX en el próximo programa. Un abrazo.
Un abrazo grande, amigo. Adiós. Secreto. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el Universo Secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas inquietas.